Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos, a la segunda sesión de Antropología Bíblica con el pastor Gonzalo Infante. La sesión 1 tuvimos una excelente clase y seguimos adelante, pero pastor Arturo, por favor, preséntenos, denos la introducción y seguimos con el pastor Gonzalo. Bueno, seguimos con nuestro tema de antropología bíblica, muy relevante, muy para este momento que vivimos con el pastor Gonzalo Infante. Él desde muy niño conoce al Señor. Él realmente es alguien que ama muchísimo la palabra de Dios. El pastor Gonzalo Infante está casado con Adriana y tiene 3 preciosos hijos, 2 de ellas gemelas y su hijo menor. Una familia muy especial. Él es médico de profesión, tiene una maestría en salud mental y combina muy bien esta profesión con el tema de la pastoral. Es profesor de varias materias en Instituto Bíblico y por supuesto ama estos temas doctrinales y presentárnoslos en una manera muy sencilla y atractiva, de forma que podamos asimilar todo esto de la palabra de Dios. Así que bienvenidos y bienvenido, Pastor Gonzalo, a esta segunda noche de conferencia. Adelante, siga con nosotros. Gracias, Pastor Arturo. Vamos a empezar hoy. Estamos hablando de 3 aspectos, como les dijimos al puro principio ayer, en donde entendemos la antropología. Vamos a ver desde el punto de vista número 1 de el hombre creado, que fue lo que vimos ayer, y los aspectos de la creación del hombre. Hoy vamos a hablar, como ustedes pueden ver ahí, del hombre caído en su estado decadente. El hombre, cómo fue que cayó, por qué fue que cayó. Y mañana, si nos permite, estaremos hablando del hombre redimido. Aquí ustedes pueden ver que esta es la tercera parte de lo que nosotros hemos expuesto en la antropología. Lo primero fue definirla. Lo segundo fue hablar de la pregunta que es, ¿qué es el hombre? De Salmo 8:4. Y lo tercero es lo que estamos tocando aquí de los 3 aspectos: el hombre creado, el hombre caído y el hombre redimido. La Biblia sí habla en Juan 3:16 y es algo que siempre lo conocemos, pero en la antropología es muy importante tener claridad sobre lo que dice este versículo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo que conocemos, pero me llama poderosamente a mi vida porque Dios ama al mundo. En la antropología es muy importante porque la gente a veces piensa que le cae mal a Dios. La gente a veces piensa que Dios no se interesa en su vida, que Dios está muy ocupado, que Dios no le responde. Pero la Biblia sí enfoca en que Dios amó al mundo. ¿En qué hizo para mostrar su amor? La prueba más importante es que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De nuevo, en los artículos de fe de la Iglesia Cuadrangular, Amy Semple McPherson escribió acerca del hombre. Creemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios, delante del cual caminó en santidad y pureza. Eso lo vimos ayer, pero que por desobediencia y transgresión voluntaria, si usted puede tener esa palabra voluntaria como algo muy importante, cayó del Edén de pureza e inocencia hasta las profundidades de pecado e iniquidad, y que como consecuencia de esto, toda la humanidad es pecadora, rendida a servirle a Satanás, pecadores no por fuerza, sino por elección, formados en iniquidad, y completamente vacíos por naturaleza de esa santidad que la ley de Dios requiere. Positivamente inclinados al mal, culpables y sin excusa, justamente mereciendo la condenación de un Dios justo y santo. Entonces nosotros vamos en esta diapositiva a ver un poco lo que es los 3 puntos que nosotros tocaremos sobre el hombre en esta noche. El hombre fue creado en un ambiente perfecto, pero Adán se rebeló.
Esto trajo vergüenza y culpa, alejamiento y muerte, porque Dios estaba ahí en medio de la situación que el hombre pecó. Aquí vemos, lo primero que vamos a tocar, el hombre fue probado. Lo segundo, el hombre fue tentado. O sea, ¿cómo fue la cuestión? ¿Por qué se necesitaba la prueba? ¿Por qué la tentación llegó? Y después el hombre en su estado de decadencia o en su estado decadente. La pregunta que tengo en este momento para todos nosotros es, ¿por qué Dios sometería a Adán y a Eva a una prueba? ¿Por qué se necesitaba? ¿Por qué la tentación llegó? Pues empecemos hablando del primer punto que teníamos ahí, y es la prueba del hombre. ¿Por qué el hombre fue probado? ¿Cuál fue el propósito de Dios y cuál fue la situación? ¿Por qué Dios tenía que probar en el Edén al hombre? Bueno, algo que vimos ayer es que el hombre fue creado en forma inteligente. Es mentira que el hombre era un antidiluviano, un Australopithecus tonto que fue creciendo en sabiduría. No, el hombre fue creado en forma inteligente. Además, Dios lo colocó como un agente moral libre. Él podía tomar decisiones en el momento que quisiera, la decisión que quisiera, y era capaz de hacer elecciones. Esas cosas son importantes, ¿por qué? Porque cuando nosotros miramos la prueba y cuando nosotros miramos el propósito de la prueba, es necesaria por muchas razones. Y voy a dar un ejemplo práctico de la vida diaria. En los matrimonios, usted llega al altar, aún ya teniendo todo pago, habiendo hecho todo, comprado vestido, habiendo organizado la ceremonia, y le preguntan, ¿acepta usted por esposo o acepta a usted por esposa? Es un momento en donde tienes que tomar una decisión, ojalá inteligente, como agente moral libre, ojalá, y haciendo una elección y usted dice, sí quiero. Hay un propósito en esto, y esto es una afirmación en el caso del matrimonio, donde usted acepta libremente entrar a la relación matrimonial. Cuando Dios dio el mandamiento, dio dos partes. Vamos a ver la siguiente diapositiva de Génesis 2, capítulo 16 y 17. Y en medio de eso, Dios da dos partes en este mandamiento que son necesarias tener en cuenta para toda nuestra antropología. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Miremos esta parte. De todo árbol del huerto podrás comer. Dios no le estaba reprimiendo nada, y el hombre era muy inteligente para entender que podía comer de todo árbol del huerto. Esa fue la parte positiva, la provisión gloriosa. Dios le dio todo al hombre. Haga lo que le parezca, coma lo que quiera. Ahí tiene los animales para que les dé nombre. Ahí tiene todo el universo para señorear. Ahí tiene dominio sobre toda la tierra. Pero hay una cosa que guardo para mí, dijo Dios. Y eso lo quiero para mí y quiero que nadie lo toque. Y es en el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, hay una parte positiva del mandamiento. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a dar un ejemplo tonto. De 1000 árboles le dice que no toque uno. Para que Eva llegara a ese lugar, para que estuviera ahí cerca, realmente teniendo un huerto tan grande, un mundo tan grande, y estar cerca del lugar de la prueba, pues algo había ahí que la llevaba hacia ese lugar, y que precisamente era ese el sitio en donde iba a ser probada. Pero hay dos preguntas. ¿Cómo alguien con naturaleza santa puede pecar? ¿Y cómo alguien que está en un lugar perfecto puede pecar? Bueno, vamos a dar dos definiciones que hay que tener en cuenta. Uno que es naturaleza santa y otro que es carácter santo. La naturaleza santa es el resultado de la creación. Dios creó al hombre, usted lo puede ver, bueno, y bueno en gran manera. Y el resultado de esa naturaleza santa es por la creación. Dios no creó al hombre malo, Dios creó al hombre perfecto.
Pero el carácter santo es el resultado de superar una prueba. El hombre, como les había dicho, era inteligente. El hombre, como les dije, era un agente moral libre y una persona libre de hacer elecciones. Era muy inteligente para hacerlo. Entonces, una buena elección que hubiera hecho el hombre hubiera producido un carácter bueno, pero una mala elección podía tomarse porque era un agente moral libre y capaz de decidir, iba a producir un carácter malo. Entonces ya estamos viendo lo que es el propósito de la prueba. La prueba era hacer que el carácter del hombre se volviera un carácter santo, un carácter que pasara la prueba. Pero vamos a ver el carácter de esta prueba. Dios dio este mandamiento a Adán y no se lo dio como algo moral. O sea, no había nada malo moralmente en comer de un árbol. El problema era un mandamiento personal, no era moral. O sea, la caída fue por desobediencia voluntaria, no porque haber comido algo es que esa fruta tenía algo moralmente incorrecto. No, es porque el hombre de manera voluntaria decidió desobedecer. Entonces, un pequeño resumen ahí es que el hombre inteligente, libre, capaz de elegir, decidió elegir mal. Era una cuestión de fe más que una cuestión de comida. Era una cuestión de confianza más que una cuestión de digerir algo que no le iba a caer bien. Era una cuestión de fe. Era una cuestión de a quién iba a adorar, a quién iba a escuchar, a quién le iba a hacer caso. Y yo creo que es muy importante en el matrimonio cuando usted dice sí, le está diciendo a su esposa y no le está diciendo a todas las mujeres presentes. Porque ahí no es una decisión, ahí está usted haciendo una desobediencia directa a lo que el juez le está preguntando. Es una cuestión de fe. La antropología de Adán fue probada. Pero lo que él decidió fue determinante. La decisión de Adán fue libre, la decisión de Adán fue en pleno juicio de facultades y él tomó una decisión, según él, confiada y segura. Muy bien, ahora vamos a hablar de la sensatez de la prueba. ¿Por qué Dios prueba a Adán? Yo le voy a dar el ejemplo de un examen. Por ejemplo, usted va a hacer un examen para pasar de un semestre a otro o pasar aprobando una maestría o aprobando algo que, digamos, un TOEFL, algo para graduarse, para promocionarse. La prueba que le colocan al frente, si la pasa, lo va a promocionar. Pero si se le olvidan algunas respuestas y a usted le da por ponerse a copiar, o lo que le llaman la copialina aquí en Colombia, o hacer copia o hacer trampa, de pronto lo van a coger y lo que va a suceder es que no va a ser promocionado, sino va a ser expulsado. ¿Qué era lo que Dios quería con la prueba del hombre? Elevar al hombre a su máximo potencial y felicidad. Porque el hombre iba a ser confirmado, el hombre iba a ser en su carácter, iba a derrotar a Satanás realmente, porque Satanás en el cielo, cuando estaba allá, él no pasó la prueba. Y él cayó en la tentación de rebelión, en la tentación de orgullo, en la tentación de salirse del plan de Dios para querer ser como Dios. Adán pudo haber derrotado a Satanás, haber pasado no solamente a ser una naturaleza santa totalmente todavía, sino pasar a un carácter santo. Si el hombre hubiera obedecido, hubiera tenido el máximo potencial, la felicidad, la verdad, el hombre hubiera ganado mucho. Su carácter hubiera sido santo, moralmente puro, y hubiera habido un nuevo nivel de bendición y comunión con Dios. Algunos autores dicen que hubo dos personas que tuvieron esta situación de la prueba en su carácter y pasaron adelante. Uno fue Enoc. Dice que después de que nació su hijo, algo pasó en la vida de Enoc y dice que caminó con Dios y lo llevó Dios. Él no vio muerte. Posiblemente él
hubo una afirmación en su carácter tan grande que Dios decidió llevarlo con él. Y el otro fue Jesús. Cuando Satanás lo vino a tentar, cuando Satanás vino a atacarlo y a decirle y a ofrecerle de parte de él su oferta, la misma que le ofreció a Adán, Jesús pasó la prueba. Y en medio de todo el tiempo de su vida, él fue probado por todo lado. Satanás lo quiso tentar muchas veces, porque la Biblia dice que lo dejó por un tiempo. ¿Cuántas veces pudimos ser promovidos? Tú y yo promovidos, pero no pasamos la prueba, no pasamos el examen. Tuvimos una situación difícil en donde en lugar de ser promovidos en lo que Dios quería que pasáramos, más bien volvimos a dar la vuelta y de nuevo tenemos que presentar el examen de otra forma, pero perdiendo una cantidad de tiempo. Por ejemplo, un contrato de trabajo. A usted le hacen pruebas psicotécnicas, le hacen pruebas psicológicas. Si usted no pasa esa prueba, tiene que volver a presentarse o buscar otro trabajo. Bueno, pueden haber pruebas diferentes. En la vida hay pruebas diferentes, pero tu respuesta afina el carácter o te saca y te expulsa de los planes perfectos de Dios. Satanás tienta, y eso lo tenemos claro y ahorita vamos a pasar a la tentación. Dios no tienta. Dios no puede tentar porque la tentación es despertar naturaleza pecaminosa para provocar caída. Dios no tienta. Dios prueba. Significa que te da algo para que tú decidas libremente y te promueva. En la Biblia hay gente que fue probada y dice la Biblia que fue probada. Uno fue Abraham. Él pasó la prueba. De hecho, no había nada malo en que Abraham dijera, no, a mi hijo no, porque estaba cuidando su vida. Pero la obediencia que Abraham le creyó a Dios, porque él dice en la Biblia que de las cenizas Dios lo podía levantar. Abraham pasó la prueba y fue nombrado padre de la fe. José pasó la prueba que tuvo, aunque ahorita vamos a mirar un poco cómo es que se diferencia la prueba de la tentación. Pero hubo tres que fueron tentados o probados. Vamos a ver ahorita cómo fue la cosa. Uno fue Absalón. Absalón tuvo una situación en su vida en donde él vio la injusticia con su hermana Tamar, que su padre no hizo nada, que su hermano Amnón la viola, la deshonra, la bota literalmente y la deja como una mujer que ya no era útil en esa sociedad. Y Absalón se hiere y dice que guardó esto en su corazón. No significa para meditar, sino para herirse. El hombre se hirió. 2 años después es traído de nuevo a Jerusalén, pero dice la Biblia que por 2 años David no le dio la cara. Y este hombre se empezó a herir y termina haciendo una rebelión contra su padre y termina atacando a su padre de tal forma que lo quería matar y quitarle el reino. Otro que fue probado en la obediencia fue Saúl. Y Dios le dijo, acaba con Amalek, y Saúl no hace caso. Y es otro que termina perdiendo la presencia de Dios y al final de su vida termina buscando a divinas y aún produciendo un suicidio. Llega el momento en donde también vemos la vida de Israel, que fue probado en el desierto y en algunos momentos no pasó la prueba. Yo quiero es como dejarte esta parte de la prueba diciendo que muchas cosas incómodas de decisiones de carácter vas a tener que probar en la vida, pero Dios nos permite a ti y a mí probar que confiamos en Dios y no en nuestra propia habilidad, no en nuestra propia prudencia. Todo tiene que ver con confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades en Cristo. La alabanza de otros te prueba. Cuando te dicen, wow, es que eres lo mejor, eso te prueba. La Biblia dice que eso prueba al hombre. La satisfacción con la comida, el comer más de lo debido te prueba también. La posibilidad de honrar y no darle la gloria o darle la gloria a Dios. Pero en todas estas pruebas, en todas estas decisiones, tú puedes honrar a Dios y derrotar a Satanás, quien le va a dar mucha ira ver que tú fuiste promovido porque pasaste
la prueba. Yo sí pido que muchos de nosotros no nos quedemos derrotados en medio de una prueba y que terminemos expulsados como fue expulsado Satanás del cielo y como fue expulsado Adán del Edén. Por eso fue necesario que Jesús viniera, y Jesús ahora restaura, que vamos a ver mañana, al humano, lo restaura al potencial que Dios tenía. Eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, la tentación vamos a verla ahorita, pero mira cómo ves esto. Viene una cosa a tu vida, algo. Si tú lo ves como una prueba a tu carácter, tú dices, yo voy a pasar esta prueba, voy a honrar a Dios y voy a dejar que este deseo y esta necesidad, el Espíritu Santo la supla. Eso es una manera de verlo. Una prueba a superar y tu carácter más afirmado. Cada vez que superas una prueba, tu carácter se afirma, tu felicidad se acerca más, tu vida con Dios se restaura mucho más, tu comunión con Dios es más profunda. Pero si tú miras una situación en donde ves una necesidad insatisfecha, un deseo a suplir, y eso nos pasa muchas veces, Satanás está detrás de eso para hacerte caer. Pero yo creo que como uno mira la cosa, está más cerca de la caída. Si tú lo miras como una necesidad a suplir, algo que me encantaría, pero no, mejor no. Pero Eva también tal vez lo hizo. Yo estoy cerca al árbol, pero mejor no como. A verlo como estoy cerca al árbol, no voy a comer porque yo quiero honrar a Dios y la prueba la voy a pasar con Él para tener lo que Dios tiene para mi vida. Esta es tu antropología. Tiene que ver mucho con tu antropología. Como ves las pruebas y las tentaciones. Tú eres un ser humano, yo soy un ser humano. Todos los días vamos a ser probados, todos los días vamos a ser tentados. Pero si la antropología tuya es que tú eres un ser humano que honras a Dios y vas a crecer en carácter, va a ser mucho más fácil a que eres un ser humano que tiene necesidades y que por eso tienes que caer. Yo estoy viendo que la sociedad actual está mirando todo como derechos. Derechos a ser felices, derechos a que nadie te mande, derechos a ser millonarios, derechos a no trabajar, a que todo te lo paguen, a tener la persona que quieras en tu cama. La tentación de Satanás es fácil porque tienes necesidades. Pero si te ves que tienes una naturaleza caída, más bien una nueva naturaleza que puede progresar en el carácter, ahí ganas mucho. Es cómo te ves ante Dios lo importante, cómo te reconoces, cómo afrontas tu estado decadente y quieres a Jesús y ser como Él. Ahí vas a vencer. Entonces estábamos viendo que realmente la sensatez tiene que ver con que si apruebas y haces que pases esta prueba, Dios te llevará a un mayor potencial, felicidad y comunión. Pero también hay otra cosa cierta. Adán falló. Y yo no sé tú, pero yo viendo esta conferencia, yo pensé, si yo hubiera sido Adán, hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque en medio de muchas pruebas yo he fallado. Y he decidido irme por el lado incorrecto en algunas ocasiones. Yo ya no digo, bueno, Adán fue culpable, pero por algo todos también, porque yo también fallo y también me meto en las cosas que no son. Pero un segundo punto que quiero ver sobre la sensatez de la prueba es que sí, Adán falló, pero Dios tenía un plan distinto. Dios hizo una provisión mayor en Cristo Jesús. En todo caso, si Adán hubiera pasado la prueba, hubiera llegado a un máximo potencial. Pero como no lo hizo, en Jesús, Dios nos lleva a a nuestro máximo potencial. Y es lo que vamos a ver mañana. ¿Cómo es el potencial del hombre en Cristo? Por cualquier lado, Dios iba a hacer que el hombre tuviera la oportunidad de crecer, la oportunidad de ser llevado más allá, la oportunidad de cambiar las cosas. Y mira que las cartas de Pablo tienen muchas veces, yo no tengo el dato cuántas, pero muchas veces dice en Cristo.
en Cristo, en Cristo. Es en Cristo. Entonces, la prueba sí te llevará, si la superas, a un máximo potencial. Pero como Adán no lo hizo, nosotros ahora con una naturaleza caída, tenemos a Jesús, quien nos saca de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, si nosotros aprendemos por el Espíritu Santo a obedecerle a Él, a obedecer sus impulsos y a llevarnos al máximo potencial de bendición, felicidad y comunión. ¿Cómo se sabe que Dios hizo esto con Adán y Eva? ¿Cómo sabemos que Dios cogió a Adán y a Eva y los restauró y les dio la posibilidad de entender un poco lo que iba a hacer después con su hijo? Bueno, hay dos cosas que vemos que sucedieron. Una que sucede después de que Adán y Eva pecan, y es que Dios les cubre con pieles de animal. Y para hacer una piel de animal tuvo que haber sacrificado un animal antes. Entonces hay lo que podemos llamar como un tipo de Cristo, un sacrificio que cubre a las personas mientras el Salvador. Yo creo que la gente entendía esto, entendía que vendría un Salvador que les quitaría totalmente la situación de su pecado. Toda la gente antes de Cristo miraba hacia Jesús, hacia la promesa del Mesías. Después de Cristo miramos hacia la cruz, hacia lo que Él ya hizo por nosotros. Y la segunda cosa, eso está en eso que les digo, que Dios sacrificó un animal para mostrarles que es por derramamiento de sangre, la remisión de pecados, y los cubrió con pieles, está en Génesis 3:21. Pero también se nota que estos lo entendieron y se lo enseñaron a sus hijos. Y yo pienso, esto es una inferencia mía, que Abel entendió lo que era la gracia de Dios y el pasar la prueba por medio del sacrificio de una oveja, de lo mejor que tenía. Esto está en Génesis 4:4. Los hijos escucharon. Caín no lo quiso hacer. Caín se fue por el lado que él era lo que mejor ofreciera, frutas y verduras, porque él era el productor, porque él era el centro, lo mismo que Satanás, lo mismo que hizo Adán al principio. Pero Abel sí ofreció un sacrificio y dice la Biblia que se fue recibido por Dios y agradable a Dios. Entonces, la prueba en cualquier cosa, si tú pasas la prueba, hablemos ahora de ti, si tú pasas la prueba, realmente serás promovido y Dios te va a bendecir y tu carácter se va a afirmar. Bueno, hablemos ahora de la tentación del hombre. De Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Vemos que la gente de la tentación es Satanás a través de la serpiente. Eso está en Génesis 3:1. Pero mira lo que dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. El que engaña, la serpiente antigua, la misma imagen de lo que sucedió en Edén. Satanás, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, también dice que él es el que tentó a Eva. Dios no es el autor de la tentación. Como digo, Dios te prueba para elevar tu carácter y sabe que te da el poder y los impulsos del Espíritu Santo y te ayuda. El diablo se alimenta de tus necesidades y quiere hacerte pecar, y ahí tienes que tomar una elección libre. La Biblia habla, y aquí quiero tocar un poquito porque queremos orar al final, que el pecado de Satanás fue la rebelión. El altivo creyó que tenía el derecho de ser como Dios, y la rebelión es el punto de partida de muchos pecados, y él es el padre de esto, Satanás. Y la Biblia dice que es como adivinación. El orgullo y la rebelión son como adivinación y hechicería. Cuando una nación, cuando un pueblo, cuando una familia, cuando una persona permite rebelión en su vida, abre la puerta a lo satánico. Repito eso,
Lo satánico viene cuando nosotros entramos en franca rebelión y alzamos el puño contra Dios. Dice la Biblia que como hechicería empieza una situación espiritual que uno dice, ¿qué está pasando aquí? Nadie entiende. Ni Saúl ni Absalón pasaron la prueba. Este versículo que les digo de Primera de Samuel, en donde se habla que Saúl lo que hizo fue no creerle a Dios, dice que Samuel le dijo, como adivinación es la rebelión. Saúl se abrió espiritualmente a lo satánico cuando empezó a tener rebelión y a hacer las cosas a su manera. Y la Biblia dice también que Absalón abrió a lo satánico, porque este hombre terminó muy mal. Este hombre terminó muerto por lo más bello que tenía, que era su cabello. Y Satanás aprovecha nuestras necesidades. Satanás aprovecha que tú tienes una situación a veces en tu vida. A ver, te lo explico de esta manera. Hay dos maneras como Satanás aprovecha nuestras necesidades. Una, cuando estás débil. Estás débil en el área financiera, estás débil en el área sexual, estás con necesidades de angustia, de depresión. Él aprovecha eso para que caigas. Pero hay una segunda que no vemos mucho. Sí la repetimos, pero no la vemos. Y es que él se aprovecha de cuando creemos no tener necesidades. El que, dice la Biblia, el que crea estar firme, cuide que no caiga. Y hay versículos en la Biblia, pero yo quiero darle como 4 hermanitas. Es una manera como yo le llamo. 4 hermanitas peligrosas que vienen del propio corazón de Satanás. Una es que dolor mal manejado te puede llevar a situaciones muy peligrosas. La herida que no se cura puede llevar a situaciones peligrosas. La rebelión te puede llevar a situaciones más peligrosas y si el orgullo y la arrogancia van ahí, es problema. Entonces le voy a nombrar las 4 hermanas de un espíritu satánico que puede venir en cualquier momento cuando no sabes tratar el dolor, cuando no sabes tratar las heridas, cuando permites rebelión y el orgullo no te deja ver que necesitas ayuda. Uno es la rebelión, como les dije. La rebelión en nuestras vidas no la podemos permitir. Y hay mucha tentación a la rebelión. ¿Por qué? Porque siempre queremos ser los primeros. Siempre queremos ser los que tienen. Siempre queremos ser los que sobresalgan. La rebelión. Si la rebelión se suma al orgullo, Dios dice que resiste los soberbios. Esto llega al punto en donde la situación se complica. Y la rebelión y el orgullo ahora te llevan a la anarquía y a la mentira. Dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira. Y dice la Biblia que cuando nosotros entramos en orgullo, Dios no resiste. La rebelión Dios no la tolera. Y la mentira, Él la aborrece. Son 4 hijas directas del corazón del diablo y la misión del diablo es matar, destruir, hurtar. Esto está pasando en este mundo. Y no es tanto el reclamo se puede hacer. No es tanto la apelación se puede hacer. Pero cuando son dirigidas por rebelión, por orgullo, por anarquía y por mentira, estamos al borde, como les dije, de un problema no de orden público, no de orden social, sino un problema de orden espiritual, donde Satanás quiere tomar el control y acabar con un país, acabar con una familia, acabar con una hija, con un hijo, con un matrimonio. Yo sí les pido reflexionar sobre esto, porque tenemos que mirar un poco que la tentación viene de Satanás. Y si no manejamos bien el dolor, el orgullo, y si no manejamos bien las heridas, si no manejamos bien los reveses, si no manejamos bien las cosas, se nos puede todo complicar. En mi vida tuve situaciones hace unos años donde honestamente, y se los digo de corazón, yo me sentí que Dios me falló.
Sabía en mi espíritu que Dios no puede fallar. Sabía en mi corazón muy profundamente que Dios no le queda mal a nadie, que Dios tiene todo un propósito, que si dice no es porque tiene algo mejor, que si me dice que esperas porque me va a dar algo mejor. Pero en ese momento yo sentí en mi corazón que Dios me había fallado. En el momento en que estaba tan triste, tan dolido, en donde había tenido pérdidas tan grandes y tan profundas de tantas cosas en mi vida, alguien dijo lo siguiente: tú puedes tener problemas con un hermano. Es más, hay muchos problemas a veces entre hermanos. Y no solamente estoy hablando de hermanos de carne, sino en la iglesia. Tú puedes tener problemas con un jefe, tú puedes tener problemas en el matrimonio. Si le pides ayuda a Dios, Él te ayuda. Y si tienes un corazón dispuesto, Él te va a ayudar. Pero cuando tú tienes problemas con Dios y cuando te metes a levantarle el puño a Dios y cuando tu corazón se endurece contra Dios, ¿quién te puede ayudar? Él lo dijo en ese momento, en el mismo momento en que yo sentí que Dios me había fallado. Y en ese momento, por pura gracia y misericordia de Dios, yo pude decir: Señor, a ti sea la gloria. Si tengo o no tengo, a ti sea la gloria si recibo o no recibo, a ti sea la gloria si estoy o no estoy, para vivir o para morir, te pertenezco. Y gloria a Dios, no dejé que mi corazón ni el de mi familia se fuera a dañar, fuera a tener situaciones de heridas no resueltas o dolores no resueltos. La tentación estuvo en la puerta de mi vida, la tentación casi me saca, porque Satanás quería destruirme. Pero el Espíritu Santo de Dios me sacó a flote solo por su gracia. Hermanos, empieza uno a creerse mentiras. Empieza uno a creer anárquicamente que solo por mi mano es que yo puedo hacer las cosas. Empieza uno a creer que rebelándose es la manera, porque como Dios no pudo, como he visto en redes sociales, como Dios no solamente es oración, hay que actuar. Y llevan el ejemplo de David, que le echó piedra, entonces hay que echar piedra. Le digo, y yo se lo dije a una persona que me dijo, David echó piedra, y le dije, bueno, ve y echa piedra si tienes un corazón como el de Dios. Porque Dios opinaba de David que era un hombre conforme a su corazón. Y en el momento en que Israel necesitaba ayuda, él estuvo ahí. Entonces, hay que tener cuidado porque en el mundo, para mí, no creo en la palabra atar y desatar en ese aspecto, pero pareciera que sobre el mundo está cayendo una anarquía muy fuerte, una mentira muy fuerte, una rebelión muy fuerte. Y quiero leerles 2 versículos. Uno dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, dice Isaías 14, 12 al 15. Y en Ezequiel 28 dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces estamos viendo en este momento que respecto a la tentación del hombre, Satanás es el agente de la tentación. Y él va a despertar una naturaleza pecaminosa, él va a aprovecharse de eso, él va a aprovecharse de sinsabores, él va a aprovecharse de dudas, él va a aprovecharse de preguntas. Pero cuando las preguntas llegan, Dios me las responde. Y si no me las responde en ese momento, confío en él. Es cuestión de fe, es cuestión de a quién escuchas, es cuestión de a quién adoras. Por eso la antropología es importante.
porque yo creo que voy a ser tentado. Y yo creo que tengo necesidades sin suplir, pero también sé que Dios en su momento las dará. Y si no me las da, Él tiene un plan mejor para mi vida. No puedo preguntar y que me digan amén. Pero ¿cuántos en este momento pueden decir, Señor, ¿sabes que voy a confiar en ti? No veo nada. Todo me parece terrible. Muchas oraciones sin respuesta. Pero Satanás no me va a hacer, con este dolor, no me va a hacer caer y no me va a hacer renegar de quién es Dios. Por eso, el libro de Job es un libro en donde, si quieren saber, a mi entender, que el libro de Job no se trata tanto de Job, sino era una prueba de que Dios sí era justo y Dios era digno de ser alabado. Porque Satanás le dice a Dios en el capítulo 2, le dice, ¿sabes una cosa a Dios? Si le quitas las cosas a Job, te va a denigrar en la cara porque tú no eres digno. Y Dios confió en Job. Y dijo, es un hombre perfecto, apartado del mal, un hombre temeroso de Dios. Y Job dijo, desnudo vine al mundo y desnudo me iré. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice que Job no pecó en esto. ¿Saben, hermanos? En medio de la tentación y en medio de la prueba, levanten las manos y se lo dice a alguien que le tocó hacerlo. Y puede decir que tu antropología dice, yo soy necesitado de la gracia, pero tengo un Dios que me ayuda en la prueba. Dios me ayuda en la tentación. Y voy a decidir libremente e inteligentemente por Él. Vamos a hablar de los motivos de la tentación. Satanás se metió, como les dije, por las necesidades, tentó al hombre. Vamos a mirar Génesis capítulo 3, versículo 6, en donde sí podemos ver que los deseos fueron la fuente. Dice, y ella vio que el árbol era bueno para comer, un deseo, y que era agradable a los ojos, deseos de los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría, no sé cómo, y estudiando no encontré cómo, no sé si alguno después me puede ayudar, cómo vio Eva que era codiciable ese fruto para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Si ustedes ven ese versículo ahí, quiero que lo miremos un momento. Vio que el árbol era bueno. Dios nunca le dijo que el árbol era malo. Le dijo era que no comiera. Y que era agradable a sus ojos. Bueno, ahí está tentada. Ahí, cuando el deseo se despierta y los ojos desean, ahora dice que va a alcanzar sabiduría. Yo no sé cómo hizo eso. Pero cuando tú y yo estamos en medio de una tentación, nos parece sabio, nos parece correcto tomar del fruto porque es codiciable para mi bien. Es como el pez que dice almuerzo y el almuerzo va a ser él. Es más, la palabra cebo en Santiago, cuando dice que nosotros caemos porque en nuestras propias concupiscencias somos seducidos y atraídos, tiene que ver con esta palabra cebo, con la palabra de lo que le colocan al pez. Dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Yo imagino que ella dijo, estoy alcanzando sabiduría, es codiciable, mira lo rico. Y él olvidó lo que Dios le había dicho. Los deseos no eran malos, hermanos. Si usted y yo tenemos deseos y ayer los enumeramos, ¿no? No son malos, pero se vuelven malos, en mi entender, por 4 cosas. Un deseo se vuelve algo peligroso y fuente de tentación cuando Satanás lo motiva, cuando me despierta la duda. A los solteros, con que Dios no les ha permitido sexo, ¿verdad? Con que no les ha dado una persona, ¿cierto? Motiva a que nosotros caigamos. La segunda cosa que yo veo que el deseo se vuelve malo es cuando se suple por egoísmo. Es que me va a ir bien a mí. ¿Se acuerdan que ayer hablamos que vivimos para la gloria de Dios? Y la verdad, aparte de la gloria de Dios, no nos va a ir bien. Eso es una realidad. La desobediencia nos lleva a desobedecer algo que la Biblia dice. No lo hagas. Y la otra cosa que se vuelve un deseo malo es cuando la duda viene y la traición aparece, porque el hombre
traicionó a Dios. El hombre sí quiso definitivamente de frente decirle, ¿sabes qué? Tú dijiste que no, pero confío más en lo que dice la serpiente y en lo que yo siento. El hombre quiere, siente y piensa. Eso es lo que el hombre quiere y ahí es donde cae. Hablemos un poquito del estado decadente del hombre y de la parte final que quiero que toquemos en la noche de hoy. El hombre está en estado decadente. No más podemos mirar un poco las guerras, la rebelión, el terrorismo, las muertes, la depravación, las masacres, las injusticias, las caídas, los adulterios, las venganzas. O sea, la historia del hombre está llena de todo eso. Esto ilustra el estado decadente del hombre. Y bueno, algunos dicen que de los 7.000 a 10.000 años de historia del hombre, solo haciendo cuentas que algunos se dedicaron a eso, dice que de esos 10.000 años solo han habido, sumando todos los años, casi 200 años de tranquilidad. El hombre no está tranquilo, el hombre anda en pelea, anda en conflicto. Santiago 4 lo ilustra bien. El hombre está decadente. La codicia, la falta de humanidad hace que el hombre escriba esta historia. Sin antropología bíblica, sin que Dios nos dijera esto del Edén, no tendríamos registro de cómo iniciaron estos problemas. No tendríamos un punto de partida del problema. Entonces aquí yo quiero que miren un poco, y ayer les hice una pregunta, si hablaron con sus hijos acerca de la antropología, de las preguntas de ayer, ¿se acuerdan? Hablamos un poco sobre qué piensan sus hijos, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, si realmente preguntaron ese tema. Y si también preguntaron qué es el hombre, qué es la situación y para la gloria de quién vivimos. Y me parece interesante porque la antropología que manejemos, como se han dado cuenta, nos puede llevar aún a la caída de una nación, nos puede llevar a malas decisiones gubernamentales, nos puede llevar a malas decisiones en la vida. Podemos seguir entonces hablando de otro tema que me parece muy importante que tus hijos, tus sobrinos, la gente que está creciendo a tu alrededor tengan claro, tus jóvenes, es la interpretación de la caída. Yo pregunto, ¿fue la caída algo literal, como lo narra Génesis, o es algo simbólico, alegórico, mitológico o histórico? Porque normalmente nosotros podemos narrar el Génesis como un cuento, y el cuento de Adán y Eva, y la verdad no. Voy a hablar acerca de que esto es algo histórico y la Biblia lo toma como algo histórico. Entonces, cuando hablemos a nuestra familia de la creación, no es algo alegórico, no es algo simbólico, y hay varias razones para decir esto. En la Biblia se trata como historia. La Biblia nunca toma la historia del Edén y de Adán y Eva como algo simbólico. Lo trata como historia. Jesús lo trató en forma histórica. Segundo, ustedes ven que esta historia del Edén está en los primeros 3 capítulos del Génesis, y luego más adelante se habla de Noé, Matusalén, Noé, Enoc, luego se habla de Abraham, se habla luego de Isaac, Jacob, todos ellos, y en ningún momento se ve que pase de alegoría a historia, sino que empieza una historia y sigue la historia, y empieza con Adán y sigue con Noé y sigue con Abraham y sigue con José. O sea, no hay transiciones de alegorías a historia, porque la Biblia sí dice, y esto se usa como una alegoría. Jesús decía, por ejemplo, escuchen esta parábola, y él da un inicio y un final a esa parábola. Bueno, también Pablo hace paralelos entre Adán y Cristo. Entonces son 2 personas históricas. Él no iba a comparar a alguien mitológico con Cristo, porque él sí que le dio importancia a Jesús como Hijo de Dios, venido en carne. Entonces, Pablo hace paralelos entre 2 personajes históricos. Y en las genealogías, Adán aparece en las genealogías. Entonces, una genealogía no empieza con la alegoría para continuar con la historia. Eso no sería creíble.
Pero mira que a los judíos no se les ataca por eso, porque ellos tienen muy clara la genealogía y la genealogía en algunos casos lo colocan desde Adán. También Adán aparece en lugares geográficos reales como Tigris, Éufrates. Y también lo que hoy vivimos, honestamente, explica muy bien lo que pasó en el Edén. Y hay una frase que me gustó mucho de un amigo que decía, hay mucho progreso científico, tecnológico, comunicativo, pero cada vez más retroceso moral. O sea, el hombre no está progresando en lo moral, el hombre no está progresando en su carácter. Es más, el carácter se está perdiendo cada día más. La tendencia es a perder la hombría. La tendencia es a eliminar el hombre en su contexto como fue creado. La idea es que no haya más bendición en esto, sino que se pierda la identidad. Eso lo vamos a ver ahorita, en este momento. Porque vamos a hablar de los resultados judiciales de la caída. O sea, recuerden que Dios es creador, que Dios es padre, pero también Él decretó 4 juicios en el Edén cuando el hombre cayó. El primer resultado judicial fue un juicio de Dios sobre la serpiente. Fue la primera que recibió un resultado judicial y dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón, para que otros entiendan, porque algunos no entienden la palabra calcañar hoy día, es talón. Entonces la serpiente recibe un juicio. Algunos dicen que suponen que en el Edén era la más hermosa de los animales creados, y la Biblia sí dice que era astuta, y Satanás la usó como vehículo, y parece que desde ahí vive arrastrada. Pues eso dice la maldición. También en Génesis 3:16, del juicio sobre la mujer. Este asunto que hay de guerra de los sexos no empezó hace poquito. Fue algo que empezó en Edén. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y una cosa que no le va a gustar a muchas. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En la traducción hebrea dice, y desearás gobernar a tu marido, pero él te superará muchas veces. Entonces empieza una guerra, y hoy en día hay una guerra tal, y lo he notado porque a uno de mis hijos le toca hacer muchos debates, y yo lo acompaño en los debates. Y a veces pues nos ayudamos ahí, yo le digo algunas cosas, él aporta otras. Y le tocó hace unos 3 meses, algo así, sobre el feminismo. Y fue tan terrible el odio que se notaba, que uno dice, por un lado, el abuso que el hombre con el machismo hizo sobre la mujer, y casi todas las culturas tienen anulada a la mujer. Pero el cristianismo lo que hizo, y si ustedes ven a Cristo como hizo fue exaltar a la mujer. Es más, las promesas de Dios no son para los hombres normalmente, sino para las mujeres, para las viudas. Dios las cuida, para Él son un tesoro. Las mujeres, Él las ama. Dios restaura el valor de la mujer. Pero yo creo que se hirieron tanto que en esos debates que he oído con mis propios oídos, quieren eliminar al hombre, y hay un odio sobre el hombre tal que cuando oyeron los argumentos para quitar eso, se retiraron enojadas. No hubo debate, no pudo haber debate con algunas de ellas. Y nosotros como seres humanos, sí, la mujer tuvo un juicio en Edén. Sí, el parto fue honestamente algo muy fuerte, pero el ataque sobre ella del hombre
y digamos el no permanecer juntos ya en uno o dos, sino en constante dominio y en constante guerra y en constante dolor, ha producido lo que hoy estamos viendo. Ahora viene otro que es sobre el hombre y de una vez después podemos ver sobre la tierra en Génesis 3, 17 y 18. Creo que vamos a ver primero el 17. Pero hay un juicio sobre el hombre y el hombre como responsable ante Dios lleva la mayor parte. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor, o sea, la mujer tuvo dolor en el parto, pero el hombre tiene dolor, dice, comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. El hombre maldijo, o por su causa se maldijo la tierra. Y aquí estamos viendo que ahora la maldición no fue el trabajo, sino que ahora se hizo pesado, ahora se hizo difícil, no tan productivo. Ahora la situación se complica, el sustento no es tan fácil. El hombre y la tierra reciben su juicio. En la tierra, espinos, cardos, ya no solamente la abundancia, sino también hay maleza y también hay dificultad, tierra dura, estaciones, bueno, muchas cosas que ahora se están extendiendo de tal forma que no es tan sencillo ganar el sustento. Entonces, hablando de las consecuencias de la caída del hombre, ya vimos los juicios, pues hay una caída, hay una consecuencia inmediata que para mí son como las cosas que están atacando fuertemente a América Latina. Obviamente cada cultura tiene diferentes contextos y diferentes ataques, pero América Latina ha tenido estas cosas que les voy a decir que surgieron inmediatamente en la caída. Una fue vergüenza porque se escondió. Vergüenza. La cultura de la vergüenza en América Latina es muy fuerte. Avergonzar a la gente que nos hace quedar mal, hacerles aún ser hipócritas para no avergonzarnos, esconderse, esconder las cosas, tapar, no dejar ver exactamente cómo está todo, decir que todo va bien cuando no es cierto. Esto llevó a temor. El temor es otra cosa que es muy fuerte en América Latina. La culpa, el sentirse culpable es otra cosa que le pasó a Adán, pero que ha pasado mucho a nosotros. Y creo que una de las cosas que más tenemos que trabajar en América Latina, lo estamos viendo en todo lo de salud mental, tiene que ver con el tratar la culpa. La gente se cree fea, la gente se cree mala, la gente cree que es culpable de todo, en América Latina principalmente, y por eso el enseñar sobre la justificación, lo que el pastor Juan Marcos explicaba en la soteriología, en la doctrina de la salvación, cuando entendemos muy bien lo que es la justificación, que Él nos libró de la culpa y que en Cristo tenemos perdón de pecados, pues eso nos ayuda mucho, que la vergüenza la llevó en la cruz, fue avergonzado por nosotros y ahora Él nos cubre con un manto diferente, un manto de Él que nos ama y que está con nosotros. La alienación, se alienaron las personas, o sea, perdieron, después de la caída perdieron su identidad, perdieron la razón del por qué están en la tierra, perdieron los sentidos, ya no están tan claros, perdieron parte de la personalidad, ahora sus emociones están alteradas, sus pensamientos son atacados, su voluntad ya no es tan clara, perdieron la identidad de roles, perdieron la identidad respecto a la creación, ya no saben quiénes son y eso está pasando y eso ocurrió en forma inmediata con el Edén y ahora nos está atacando a todos. Pero la principal consecuencia fue la muerte. Y la muerte es la consecuencia más desastrosa de la caída. Y miremos un momento Génesis 2, 17, en donde estamos hablando que Dios les había profetizado que iban a morir. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día, o sea, no está diciendo porque después, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero ¿por qué Adán siguió viviendo? Lo vamos a ver ahorita. Antes quisiera leer que viéramos Hebreos capítulo 9,
versículo 27. Esta es una antropología importantísima para tu vida y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Este versículo dice tajantemente que la reencarnación no existe. Y dice que el hombre muere una sola vez y después de eso viene el juicio. La reencarnación es la gente diciendo que hay posibilidades de mejorar en las próximas vidas. La antropología aquí se vuelve en algo muy importante porque yo sé que voy a morir una sola vez y no muchas veces y no vuelvo a la vida y no vuelvo a reproducirme en otras cosas. Necesitas tener claro que se está metiendo mucho la nueva era en las iglesias, en nuestra doctrina. Pero la antropología dice que la consecuencia más desastrosa de la caída fue la muerte. Y que la muerte vino por un hombre y el pecado también. Adán entonces vivió 930 años después de ese día, porque dijo Dios que ese día iban a morir. Entonces, bíblicamente, la muerte es algo más que la muerte física. Ellos fueron echados del Edén, de la presencia de Dios. Y la palabra muerte, por favor, si quieren anotar eso, la palabra muerte es sinónimo de separación. Entonces, bíblicamente hay tres clases de muerte. La primera la podemos ver en Génesis 3:19, es la muerte física. Y como la muerte es separación, entonces es separación del alma con el cuerpo que vuelve al polvo. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí está. Ahí le dice la lucha en la vida hasta que vuelvas a la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Muerte física. ¿Cuántos vamos a experimentar la muerte física? Pues realmente, si no viene Jesús antes, todos vamos a experimentar la muerte física. La segunda es la muerte espiritual. Recuerden que es separación. Entonces aquí ya no es del cuerpo del alma, sino separación del hombre con Dios. El pecado hizo esta separación, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? ¿Cuántos pecamos? ¿Cuántos hemos pecado? ¿Cuántos necesitamos a Dios? ¿Cuántos fuimos destituidos de la gloria de Dios? Todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una muerte entonces espiritual en 1 Corintios capítulo 15. En los versículos 21 y 22 nos habla de este segundo tipo de muerte. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, porque se hereda la naturaleza pecaminosa, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces hay una muerte que viene desde Adán. Todos tenemos eso. Ahí sí puedo generalizar. A mí no me gusta generalizar, pero aquí hay que generalizar. Todos necesitamos restaurar nuestra relación con Dios. Estamos separados de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pasado por ahí. La muerte entró por Adán. En Adán todos morimos. Entonces esta muerte está en todos los hombres y mañana lo veremos. La única manera de resolverlo es por Jesucristo. Mucha gente pregunta, ¿y por qué por Jesús? Y solo por Jesús. Mañana lo veremos. Y la tercer tipo de muerte, que le llaman la muerte eterna o segunda muerte o muerte segunda, está en 2 de Tesalonicenses 1:7 al 10, aunque también la tenemos en Apocalipsis, pero vamos a mirarla en 2 de Tesalonicenses 1:7 al 10. Y dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Pero mira lo que dice antes. Mira, dice, en llama de fuego para dar retribución.
¿quiénes serán los que tienen la muerte segunda? Dice ahí, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, no obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Juan, los cuales sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, ¿qué es la muerte eterna? Cuando las personas mueren sin Jesús, mueren físicamente estando muertos espiritualmente. Por eso no es bíblico decir que se puede sacar a las personas de un lugar por medio de sacrificios de misa o por ciertas oraciones o por, como dicen los mormones, bautismo de los muertos. Aquí la Biblia dice claramente no. Aquí la Biblia dice, sin haber creído en el evangelio, si la persona no restaura su muerte espiritual y muere físicamente, morirá eternamente o tendrá la segunda muerte. Bueno, Pastor Gonzalo, muchas gracias por este tema de esta noche y convencido de que todavía llega algo más. Yo tengo una pregunta para ti, más una petición. Por ejemplo, ¿cómo hacemos o qué consejos, qué tips, qué cosas prácticas nos puedes decir en cuanto a mantenernos enfocados en ese propósito de Dios, en ese diseño de Dios para nosotros hoy y no como distraernos así con frutos deseables y publicidades por ahí que nos animan a desviarnos de lo que realmente es? Ya ocurrió. ¿Y qué hacemos hoy en Cristo para que eso no nos pase? Hay una frase que me ha gustado mucho, Pastor Arturo, y es esta. Cuando yo cojo la Biblia, hay una frase que dice, este libro te alejará del pecado. Pero hay una complementaria que dice, el pecado te alejará de este libro. Hay veces me da pereza. Yo amo la Biblia. Pero hay momentos donde estoy desanimado o no estoy en un buen día y empiezo a rebajar, y el asunto es cuando yo empiezo a rebajar y a rebajar mi estudio de la palabra, mi concentración en Dios, el pecado empieza a cobrar fuerza y mi concentración empieza en mí mismo. Y ahí es donde empiezo a tener problemas. Pero cuando me enfoco en la palabra va a ser un poquito más, tengo más herramientas cuando medito en ella, cuando memorizo Biblia, cuando aplico y obedezco, sobre todo cuando obedezco, Pastor, la Escritura. Yo he visto que descaradamente, y es que somos inteligentes, es que eso es lo que yo quería recalcar, e inteligentemente hacemos cosas absurdas, pero creo que congregarse es otra cosa muy importante y estar con otros hermanos, porque aquí tenemos una chimenea, cuando uno quita uno de los palitos y carboncitos, se va apagando, y ahí es presa del enemigo. Es posible que nos pueda tentar más fuertemente, aunque cuando vas a tomar decisiones fuertes por Dios, también vas a ser tentado. Y ojalá tengamos las herramientas de hermanos, por ejemplo, que me ha ayudado a mí mucho, hermanos a quienes darle cuentas y decirles de nuestras luchas. Eso también son como tres cosas, en ese orden de importancia que yo veo, Pastor. Excelente, muy bien. Gracias, Pastor Gonzalo. Y solamente le recordamos a los padres que el Pastor Gonzalo habló de algunas preguntas. Hagámoselas a los hijos, aprendamos qué es la antropología que los hijos están aprendiendo, qué es lo que ellos creen, porque realmente en casa es que discipulamos y podemos dirigirlos en lo que la palabra de Dios dice. Esto es muy, muy importante. Entonces, que no quede aquí y no quede solo en ustedes su ministerio también comienza en casa. Pensemos en nuestros hijos y la siguiente generación. Entonces nos vemos la tercera sesión para continuar con antropología bíblica. Dios les bendiga.